Hoy yo soy la doctora Gladys Caballero Rupay, médico internista y emergenciólogo del Hospital Ramón Castilla y docente asociado de la Facultad de Medicina. Voy a empezar las teorías de enterobacterias, ¿no? Bueno, siguiendo el curso que ha hecho el doctor La Rosa, me imagino, en la clasificación. Hoy vamos a hacer el género Salmonella. El género Salmonella se puede decir es el prototipo de las enterobacterias. Es parte de nuestro conocimiento, tanto como médicos como alumnos, el saber ese tipo de bacteria porque muchas veces lo confundimos con otros tipos de bacterias que también producen enfermedades febriles, que de repente tienen la misma sintomatología y signología, pero sin embargo el tratamiento y los efectos adversos que puede traer esta infección son diferentes. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta que entre las enterobacterias, todas son patógenas, estando en un lugar diferente de su hábitat natural, ¿correcto? Entonces, pero hay ciertos tipos de bacterias como la salmonela, entre las que está la salmonela typhi, que cuando entra al organismo del hombre produce una enfermedad febril que puede comprometer la vida del paciente, ¿correcto? Entonces, hoy vamos a empezar a hacer el, el seguimiento. Uy, no se puede, un ratito, por favor. No sé por qué no quiere avanzar. Un ratito, por favor, deja de compartir, ¿ya? Un ratito. Saber que estas enterobacterias, la mayoría son gram negativas, correcto, y no tiene que dejar de serlo la salmonela. Dependiendo de su momento en la que estén, en su momento en su hábitat, pero también pueden ser anaeróbicas facultativas. La mayoría fermenta glucosa, son oxidasa negativa. En contraste con el género Shigella, ¿no? La salmonela está compuesta por una serie de serotipos amplios que están determinados ya en la serotipificación de acuerdo a sus antígenos. Hoy cientos especies. Ahora, el Salmonella incluye varias bacterias patógenas en general que pueden vivir en diferentes. ¿Aló? Por favor, apaguen su micro. ¿Listo? Ya. Que tienen un reservorio natural en el tubo digestivo de diferentes tipos de animales, ¿no? Pueden ser aves, mamíferos y reptiles y que causan diarrea en el hombre, ¿no? Dependiendo de lo que nosotros estemos en contacto, de acuerdo a nuestro trabajo, nuestra labor diaria, nosotros podemos contaminarnos, ¿correcto? Por Doctora, disculpe, no se escucha. ejemplo, ahora sí. Sí, doctora. Pues en todo caso, doctora, persiste la falla. Compártame su PPT, doctora, al WhatsApp. Yo lo compartiría en todo caso. Ya, si comienza a ¿Ya? fallar, ya te lo Ujú. paso, ¿te parece? Ya. Sí, doctora, listo, listo. Listo. Ya, la disculpa del caso porque parece que mi computadora medio que se ha cruzado. Muy bien, entonces, hablando con el contraste de lo que es la chiguela, el género Salmonella, que también tiene ciertas características clínicas s- no similares, pero sí parecidas, como por ejemplo dolor abdominal, diarreas profusas, a veces con moco y con sangre, que podemos confundir cuando estamos en la clínica, sobre todo cuando estamos en las emergencias, pero sin embargo las connotaciones son diferentes en cuanto al tiempo, en cuanto a la evolución de la enfermedad y las complicaciones que pueda tener la infección por la salmonela. Esta salmonela, lógicamente, ya está descrita bien, ¿no? En cuanto a su fisiopatología y a su, ¿cómo se llama? Serotipificación, ¿no? Pero lo hemos agrupado en dos tipos de bacterias como para poder estudiarlos mejor.
las salmonelas gastroentéricas y las salmonelas tíficas y paratíficas, que es el motivo de la clase. Entonces, el género Salmonella incluye un gran grupo de bacterias patógenas, la mayoría de las cuales tienen reservorio, como le decía, en animales, aves, mamíferos, reptiles, etcétera, y dependiendo de las actividades que podamos tener, ¿no? En nuestros trabajos podemos contaminarnos. Y les hablaba acerca del huevo, que es lo más común. El huevo, cuando se forma en el oviducto, las cáscaras, todo, va a tener contacto con las heces de la gallina. Y si la gallina o la ave que esté contaminada con salmonela entra en contacto con los alimentos que nosotros podemos elaborar, nos podemos contaminar. Entonces, una de las formas de mayor contaminación, e incluso hubo una epidemia descrita, ¿no? En el MINSA, fue en el año 1992, en la que hubo una epidemia por salmonela por la preparación de mayonesa casera. Hoy, pues lógicamente, ya se toman las medidas y las precauciones debidas, pero siempre hay que tener cuidado, sobre todo cuando hemos hecho algún tipo de actividad en la que hemos empleado, ¿no? Algo que tenga, sobre todo el crudo, ¿no? Si se puede decir, en la que no ha tenido la limpieza adecuada. Otras salmonelas van a tener, si se puede decir, su vida y su hábitat propiamente en los seres humanos. Y esas son las más patógenas, aquellas que le producen las fiebres tíficas o paratíficas o la salmonelosis, que le llamamos, o las fiebres tifoideas. Estas tipos de salmonelas logran alcanzar inclusive fuera del el conducto intestinal, del aparato intestinal, y pueden irse a diversos órganos como parte de su patogenia y pueden coger granulomas, producir granulomas hepáticos, ¿no? Incluso granulomas cerebrales en algún momento cuando sobre todo el paciente es un paciente inmunodeprimido. Y esto puede ocasionar en algunos pacientes la sepsis y la muerte del paciente. La taxonomía de estas salmonelas ha tenido muchas variaciones en el transcurso de las décadas. Uno de ellos, por ejemplo, es el Kaumas iguay, que fueron los primeros que hicieron las categorizaciones. Y aunque parezca mentira, lo primero siempre termina siendo cierto posteriormente. Kaumas iguay decretó de que las salmonelas, cada salmonela tenía su propia característica y su propia patogenia similares unas con otras, pero que al final tenían cierta categorización y los catalogó de acuerdo a su serotipificación o a su grupo antigénico. De ahí que salen más o menos 2.300 especies. Pero después ya con tanta patología que había, Edwin Colaboradores propuso solamente 3 especies de salmonela. La salmonela chorerae suite, la salmonela tifi, que es la que infecta propiamente al ser humano, y la salmonella enteritis, que estaban agrupados entre todas las salmonelas que producían diarrea. Para evitar las complicaciones que producía el grupo del esquema que había hecho Kaufman y White. Sus características bioquímicas de los cultivos no es diferente o casi diferente a las otras enterobacterias. Estas salmonelas, a excepción de algún raro microorganismo que no fermentan la lactosa, son muy pocas. La mayoría son móviles y producen ácido sulfídrico del tiosulfato de sodio. Ahora, ¿dónde lo pueden obtener el tiosulfato de sodio? De los medios de cultivo de aislamiento que tenemos en el laboratorio, que es el medio de TSI de LIA. El medio de TSI de LIA, que es el triple azúcar agar, que es el TSI, y el LIA, que es la lisina fierro agar, tienen dentro de su composición el tiosulfato sódico y ante las precipitaciones y ¿no? las reacciones bioquímicas pueden producir ácido sulfídrico. Pero ahí tiene ciertas connotaciones, por ejemplo, en la salmonella tifi, la producción del ácido sulfídrico puede ser muy pobre y esto le hace diferente a las otras salmonelas. Es más, si fermentan la glucosa en el fondo de los tubos, en las reacciones bioquímicas que vamos a ver en el laboratorio, casi la mayoría fermentan la glucosa y, ¿no? y forman gas.
¿no? Sobre todo la Escherichia coli, como les habrá dicho el doctor La Rosa, que creo que les ha hecho la teoría anterior. Pero en este caso también fermentan la glucosa, pero sin embargo la Salmonella typhi fermenta muy poco o casi nada a la glucosa. Entonces hay que tener en cuenta que estos tipos de reacciones en bioquímicas, tanto en el TCI, en el IA, van a estar bajo un indicador y este indicador lógicamente va a virar a la hora del pH si hay ácido o es alcalino y dependiendo del tipo de indicador va a colorearse o va a hacerse más intensa la formación, ¿no? del gas y sobre todo fermentación de la glucosa en estos medios de cultivo. Si nosotros nos regimos bajo lo que es Edwin y colaboradores, en la cual se hacían varios tipos de pruebas, sobre todo para catalogar a tres tipos, que eran tres tipos de variantes solamente de salmonela, ahí tenemos que ver la diferenciación bioquímica. Mire, ve, por ejemplo, la salmonela typhi no le afecta el citrato, sin embargo, a la enteritidis sí. Y si nosotros vemos la formación de gas de la glucosa, la Salmonella typhi es negativo, pero sin embargo en la Cholerae suites y la Enteritidis sí forman gas de la glucosa. En este caso la Salmonella typhi produce o poco o casi nada de gas con la fermentación de la glucosa. Y eso nos ayuda a diferenciar los tres tipos catalogados por Edwin y colaboradores, ¿no? Ahora, y si nosotros nos vamos a las siembras, sobre todo para los cultivos básicos de la salmonela, pueden cultivarse en cualquier medio que puede ser medio selectivo exclusivamente para las enterobacterias. En este caso, por ejemplo, tenemos el maconque, el agar eosina azul de metileno, el agar de desoxicolato. Pero si nosotros ya queremos utilizar unos medios que nosotros lo llamamos ya altamente selectivos. Sí es cierto, nuestra familia es nuestra familia Enterobacteriae. Perfecto, tenemos varias series o serotipos de enterobacterias, pero dentro del grupo de las salmonelas, de las enterobacterias, hay medios que son altamente selectivos por sus ingredientes, porque le agregan ya sea bilis, ya sea un medio enriquecido como el verde brillante, etcétera, para favorecer el crecimiento de las salmonelas. A estos medios de cultivo le hemos llamado medios altamente selectivos y lo vamos a ver en la práctica. ¿Cuáles son estos medios selectivos? El medio selectivo, el agar Salmonella shigella, que también incluyen a la shigella ahí. ¿Por qué? Porque es parte de la sintomatología. No sabemos de cuál estamos tratando, salvo que nos enfoquemos bien en la parte clínica, porque la parte clínica es un poquito diferente, ¿no? Una produce diarrea con sangre, el otro no produce diarrea con sangre, el otro produce moco, el otro produce poco moco, etcétera. Son clínicas que lo vamos a ahora clínica. Y otros caldos enriquecidos. Cuando vamos a determinar qué tipo de bacteria, enterobacteria está contaminando a nuestro paciente, siempre iniciamos con un caldo enriquecido. En este caso, el caldo enriquecido, ¿no? En la que hacemos hisopados rectales o hacemos, ¿cómo se llama? Muestras de heces en general, lo hacemos con estos caldos enriquecidos. Uno de ellos es el caldo selenito y el caldo de tetrasronato, que son caldos que enriquecen el medio a estas salmonelas o estas chiguelas y posteriormente lo pasamos a los medios comunes y a los medios altamente selectivos o en su defecto en forma paralela. Podemos colocar el caldo selenito con el maconque y al costado o el agar eosina azul de metileno o el agar de desoxicolato, lo que tengamos a mano, y a las 24 horas recién cultivamos. Ya cuando el medio ha sido ya cultivado y vemos las colonias sospechosas, lo podemos cultivar en un medio altamente enriquecido, ¿correcto? Estos tienen ciertas características porque les gusta crecer en medios que tienen alta concentración de bilis. De ahí, por eso lo utilizamos más que nada para su enriquecimiento y para su aislamiento, para diferenciarlo de las otras enterobacterias que no toleran la bilis, ¿correcto? Aquí tenemos un medio, por ejemplo, este es un medio Salmonella shigella.
Y tenemos acá un medio Salmonella Shigella en la que vemos, miren, ve el tipo de colonia. Esto acá ha hecho una precipitación de ácido sulfídrico también, ¿no? Y lo vemos con colonias negritas, ¿no? Acá las colonias. Siempre hacer, pues los medios de cultivos tienen que tratar de hacerse lo mejor posible, por estría y agotamiento. Tratar en lo posible de no romper el medio, sí, de no romper el medio. Entonces se tiene que tratar en lo posible de colocar y hacer una estría bastante pegadita en ambos extremos para finalmente dejarle un periodo aproximadamente de unos 3/4 de medio de cultivo para tratar de aislar, porque el motivo de nuestra, digamos, siembra es aislar colonias. Esta colonia que ustedes ven ahí. De tal manera que cuando yo lo cultive en medio bioquímico como el TCI, como el IA, nos dé las características propias de las salmonelas o de la chiguela o de la Escherichia coli, etcétera. Esa es la razón. Nosotros no vamos a coger de esto donde hay conglomerado de colonias, no. Vamos a coger de estas colonias. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con puntura, con un azaicol en tipo puntura, que ya lo vamos a ver seguramente el día miércoles, y vamos a ver lo siguiente. Muy bien, ya lo cultivamos, 24 horas pasaron, ya cultivaron, ya se multiplicaron las bacterias, formaron las colonias y las colonias sospechosas están ahí. Por lo tanto, yo ya tengo que ver en un medio bioquímico en la que me ayude a ver la fermentación de los azúcares, la descarboxilación o la desaminación de la lisina para identificar a la bacteria. ¿Correcto? Entonces ya estamos frente ahorita, por ejemplo, a un TSI, ¿no? O un LIA, dependiendo. En este caso, lo que tenemos acá es un LIA. El LIA es la lisina fierro agar, ¿no? Que también tiene tiosulfato, etcétera, ¿no? Pero mire las diferenciaciones, si ustedes ven acá, Citrobacter, Proteo, Escherichia coli, Salmonella y Warsiella, que son primos hermanos. Estos sí son parecidos. La única diferencia es que la Warsiella es una bacteria si se puede decir, menos peligrosa que la salmonela. Pero igual son enterobacterias, así que hay que tenerle cuidado. Pero sin embargo, miren, ve, desamina a muy diversos aminoácidos, ¿no? En este caso, la salmonela, ¿no? Las enterobacterias, la mayoría desaminan a diferentes tipos de aminoácidos, pero sin embargo, a la descarboxilación de la lisina, tenemos acá solamente a la salmonela y a la Escherichia coli y al Enterobacter, pero sin embargo, al Proteus y al Citrobacter. Y entonces ya nos está haciendo una diferencia. Miren la fermentación de los azúcares. Esta fermentación de los azúcares cambia la coloración, ¿no? En la base del tubo, porque bueno, no sé si le habrá explicado el doctor, todo lo hacemos bajo un tubo en pico de flauta para poder ver la fermentación de los azúcares, ¿no? En el caso de acá, de este medio, es la lisina, entonces siempre va a estar incluido la glucosa como fuente de energía para su reproducción cuanto a las enterobacterias. Muy bien. Hablar de su estructura antigénica es hablar también de su clasificación y de su virulencia. Estos desempeñan un importante papel, sobre todo en la epidemiología, en la clasificación. Los principales componentes de la célula, como toda célula bacteriana o la mayoría, y el antígeno acá, que es el antígeno va a desempeñar un papel importante en la patogenia de la fiebre tifoidea. Este antígeno capsular B de virulencia desempeña un papel importantísimo, sobre todo en la prevención de la destrucción intercelular de este microorganismo. Permite de que el fagocito no lo coja y lo absorba. Todo lo contrario, lo pone como una barra protectora para su reproducción, pero sin embargo desempeña muy poco papel en la clasificación serológica de la salmonela. Lógicamente, estas salmonelas son complejas, no es solamente el antígeno B. Existen muchas otras variedades de factores de virulencia, ¿no? Que tienen, sobre todo hay algunos antígenos en su superficie, sobre todo existen también endotoxinas, citotoxinas, enotoxinas, que son factores de virulencia, pero entre las más importantes tenemos el antígeno B. Sin embargo,
en los que sí permiten la clasificación de las bacterias, tenemos los antígenos y los antígenos H, que son los principales antígenos que se utilizan para la clasificación de las salmonelas, de las cuales estas variaciones van a salir aproximadamente 2.300 especies. Por eso que esta variación en género flagelo se debe a la diferencia de la secuencia de los aminoácidos de la salmonela. El antígeno H o el antígeno flagelar son proteínas. Puede existir en cualquiera de las dos fases, algunos que son compartidos por algunos u pocos microorganismos y reaccionan únicamente con antisueros homólogos, y en la fase 2 o inespecífica, que son compartidos con muchos microorganismos que pueden presentar una reacción cruzada con antisueros heterólogos. Entonces, por lo tanto, estas son bacterias que al final van a tener un cierto tipo de clasificación. Me estaba olvidando. Bueno, el antígeno que lo comparten casi la mayoría y se encuentran en la pared celular de la salmonela. Entonces, si nosotros nos regimos bajo la clasificación, sobre todo, y la organización que hizo Kaufman y White, se van a agrupar estos tipos de salmonela de acuerdo a los antígenos comunes y finalmente lo determinaron por letras. Aquellos que tenían un cierto tipo de antígenos propios en sus antígenos O, entonces lo clasificaba en grupo A, B, C, D, hasta la I. Estas designadas en letras mayúsculas. Luego, posteriormente, se hicieron las clasificaciones o las subdivisiones de acuerdo a las especies activas determinantes de tanto los como los otros restantes O, y sobre todo en la fase flagelar, en la fase 1 o 2 que habíamos hablado. De ahí que viene esta clasificación. Ahora, antes de ver la clasificación, que es la que sigue, espérense un ratito, ahí está, la clasificación, ahí están las agrupaciones que hablamos, las principales agrupaciones están ahí. Por ejemplo, el grupo B, que comparten el antígeno 4, el tifimurium, el paratífico B, que es muy importante, comparten el antígeno O, ¿no? El número 1 y el número 4. Y después las restantes en las primeras y segundas fases, como ustedes lo están viendo ahí. Esta es la segunda fase, por ejemplo, están compartiendo el 1 y el 2, el antígeno 1 y el antígeno 2. Y entonces, de acuerdo a estas clasificaciones, se van agrupando, se agrupan por los números de antígenos. El antígeno 9, por ejemplo, que comparten el Panamá, el Enteritidis, el Tifimurium, el Gallinarum, y aquí ustedes tienen que tener ojo, que hay una bacteria que es la Salmonella gallinarum que no tiene flagelos, por lo tanto son inmóviles. Mire, hasta eso tenemos en las salmonelas. Entonces, por lo tanto, no tienen que compartir nada, pero sin embargo, pueden compartir los antígenos 9, 9, 9, 9 y lo clasifican en el antígeno 9 del grupo D. Y así podríamos estar hablando de todos los grupos antigénicos que hay hoy mismo, 2.300 especies de salmonelas, ¿correcto? De las cuales, cuando se hace la categorización, cuando hay alguna epidemia, sí lo vamos a tener que clasificar. Y eso no lo hacemos nosotros, sino lo hace el sistema, y es que es el Ministerio de Salud, sobre todo cuando hay epidemia de salmonela. Lógicamente, después, posteriormente, ya se hicieron una clasificación de acuerdo a 6 subgrupos en base de estudio y vibración de DNA, ¿no? Y los clasificaron en en 6, ¿no? En la cual la subespecie entérica, que es la mayor parte de los aislados en humanos, nos dio la categorización principal, ¿correcto? Muy bien. Ahora, estos tipos de salmonela, casi la mayoría se encuentran en el tubo digestivo de muy diversos animales. Como el hombre está en contacto con mamíferos y con aves, nosotros nos contaminamos accidentalmente. Por lo tanto, muchos de ellos son reservorios naturales, ¿no? Y alcanzan lógicamente al hombre cuando o estamos en contacto con ellos, vivimos con ellos. Acuérdense que muchos de nuestra serranía viven con las gallinas, los patos, qué sé yo, tienen su granjita para ahí, o en su defecto, ¿no? Tienen contacto en los mataderos, cuando hacen los sacrificios a las aves, ¿no es cierto? Entonces, por diferentes motivos podemos llegar hacia las heces sea de las aves o de los mamíferos, ¿correcto? Ahora, estos serotipos que son estrictamente humanos, como el TIFI, para TIFI A y B y C,
no causan diarrea, a diferencia de los otros tipos de bacterias de las salmonelas, nosotros le llamamos bacterias gastroentéricas. Por lo tanto, su patogenia va a deberse al contacto directo del ser humano. Un paciente puede ser contaminado directamente con otro paciente, ¿no? Y a la vez, estas tíficas y paratíficas también pueden contaminarse por intermedio también de no del agua, pero sí de los alimentos que han cogido estas personas a la hora que ¿cómo se llama? Se han alimentado, sobre todo en los hospitales, en las zonas donde hay público, ¿no? ¿No? En los moles, en esas zonas donde no hay mucha higiene, entonces lógicamente se pueden contaminar. Entonces, hay muchos tipos de serotipos que no va a ser el caso para hacer el estudio, sobre todo porque son propios de la salmonela en animales de sangre fría, y eso lo estudian lógicamente lo que estudia medicina veterinaria, que no lo vamos a hacer el día de hoy. Entonces, si nosotros hemos clasificado por su sintomatología, sobre todo por sus signos clínicos, entonces lo hemos clasificado en dos grupos: las salmonelas gastroentéricas y las salmonelas tíficas y paratíficas, ¿correcto? Estas salmonelas, lógicamente, van a ingresar por vía oral, no ingresan por la piel ni en la vía respiratoria, no. El paciente se lo tiene que comer. Y al comer, estamos comiendo heces, o sea, porque estamos comiendo comida contaminada con heces que contienen salmonela. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado en el paciente que tiene salmonela, no aislarlo, pero decirle que tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque puede contaminar a todo un sector o a todo un grupo que está hospitalizado. Por ejemplo, si es un paciente que está con una salmonela deshidratado. Entonces, tenemos que tener muchas precauciones con respecto al contacto con otros pacientes, porque vienen por una cosa y se van por otra cosa. ¿Correcto? Por eso es que la mayoría de las veces, salvo cuando tenemos mucha deshidratación, los hospitalizamos y decimos todos los tipos de higiene que deben tener. La dosis infectante mínima sitúa alrededor de 10 a la 5 a 10 a las 6 bacterias, ahí está mal escrito, o pacientes con acloridia. ¿Y quiénes tienen acloridia? A ver, eso también es un motivo de ponernos un poquito en auto. Todos los pacientes que creen y piensan que tomar antiácidos le va a solucionar su problema de gastritis crónica. Hoy eso ya lo tenemos bastante claro, ¿no? Pero siempre va a haber un paciente que todavía piensa que tomando medicamentos para la gastritis en forma crónica, permanente, está haciendo bien, ¿no? Eso del omeprazol, pantoprazol, qué sé yo, ¿no? Que se lo toman indiscriminadamente, lo único que está haciendo es inhibir la producción del ácido clorhídrico, que como ustedes saben es una de las barreras inmunológicas muy importantes para evitar las infecciones de todo tipo, no solamente la salmonela. Si se rompe esa barrera, lógicamente, este paciente se va a contaminar más fácil que otro paciente que no toma ni antiácidos locales, ni bloqueadores de bomba, o ingesta de antibióticos también que inhiben también el ácido clorhídrico. Y en estos pacientes se puede reducir la infección hasta la 10 a la 3, ¿no? Sobre todo en la dosis infectante, o sea, se hace un poco más corta. Cuando ya agarró, ya pasó la barrera digestiva, ¿no? Del estómago, esta bacteria va a localizarse a nivel del intestino, en el epitelio intestinal, en la lámina propia. Ahí es su hábitat, en donde se van a multiplicar localmente y sí agarran los linfáticos intestinales, porque el cuerpo se quiere defender. Muchas de las veces, cuando el paciente es inmunodeprimido, sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos, lógicamente rompen esta barrera de los linfáticos intestinales y van a viajar por la vía linfática o por último por vía sanguínea y pueden producir una sepsis en las personas. Lógicamente esta sepsis
es breve y autolimitante dependiendo, ¿no? Del tipo de paciente que tenemos o de hábitat que tenemos en el momento de la infección, ¿correcto? Pero esto puede, si es un paciente que es un paciente inmunodeprimido, ¿no? Como los portadores de HIV o en general, ¿no? El HTLV1, qué sé yo, diferentes tipos de enfermedades inmunodeprimidas, lógicamente el paciente va a tener más sintomatología y hasta puede llegar hasta un shock séptico, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en con qué paciente estamos. Pero habitualmente es autolimitante. El paciente forma sus propias defensas y lógicamente se autolimita. Y son esas diarreas que le da 1, 2, 3, 4 días y finalmente se autolimita. Pero algunos no, entonces van a necesitar otros factores de compensación como hidrataciones, etcétera. En cuanto a la patogenia, se sabe que existen numerosos genes involucrados en la patogenicidad de las salmonelas y uno de ellos es el IMA, que es un marcador molecular que codifica proteínas relacionadas en la invasión de sobre todo los enterocitos, favoreciendo sobre todo su virulencia. Y las cepas gastroentéricas también poseen un plásmido cuya pérdida también disminuye su virulencia. El operón OP o POQ constituye un sistema regulador de genes involucrados en la resistencia también a los fagocitos. Y los lipopolisacáridos también desempeñan un papel importante en la resistencia de la acción lítica también del complemento. Eso como algo basal, porque hay muchos otros factores que van a permitir que persista la virulencia de la salmonela en el paciente. Uno de ellos, sobre todo si pensamos en pacientes que están portadores de enfermedades crónicas, como por ejemplo las enfermedades hemolizantes, como por ejemplo la leptospirosis, que ahora últimamente ha habido casos de leptospirosis y bastante aumentados, ¿no? En las anemias de células falciformes, en el norte, en la malaria, ¿no? Va a producir esto un bloqueo del sistema retículo endotelial por hiperciridemia que va a facilitar el mantenimiento también de la bacteriemia. Y peor aún si tienen, aparte de eso, otras enfermedades como la diabetes, como enfermedades crónicas, ¿no? Aparte de que se les da una infección agregada, sobre eso ya tienen otras enfermedades metabólicas de fondo, ¿no? Los pacientes obesos, qué sé yo, en la que ya se considera actualmente como pacientes que pueden tener cierto grado de inmunodepresión, ¿correcto? O se les considera potencialmente prediabéticos. Entonces, son factores que van a condicionar para que el germen persista en el organismo, ¿no? Entonces, la bacteriemia persistente también puede darse en inmunodeprimidos. También considerar a los prematuros, a los neonatos, a los ancianos también, que es otro factor importante. Y bueno, el SIDA, que sí, y los granulopénicos pudiendo producir metástasis, sobre todo en la osteoartritis o la meningitis o la endocarditis por salmonela. Entonces, ¿cuál es la clínica que tienen estos tipos de pacientes que son portadores de salmonelas gastroentéricas, cualquiera de ellas? Primero que tienen que ingerir los alimentos o el agua contaminada con salmonela o alimentos que tengan en general, ¿no? Más o menos es un periodo de incubación de 6 a 24 horas. El paciente, uno le tiene que preguntar qué comió el día anterior. Seguro que comieron su mayonesa por ahí o alguna crema, ¿no? Que ha estado expuesta, ¿no? Porque también acuérdense que de las mosquitas también en sus patitas transportan salmonela, ¿no? El cuadro clínico que tienen en el momento, después de las 24 horas, son náuseas, vómitos, dolor abdominal y comienzan los cólicos. Lógicamente, el hiperperistaltismo produce, lógicamente, el cólico porque se va a presentar la diarrea. En estos momentos puede haber una febrícula menor a veces de 38, 37,8, pero que conlleva que el paciente se sienta mal, ¿no? Porque va a tener palpitaciones, va a tener taquicardia, ¿no? Va a tener sudoración, ¿no? Y lógicamente si tiene náuseas y vómitos, el paciente no va a comer, no se va a hidratar. Entonces va a depender mucho de cuánta contaminación ha tenido para que también sea la sintomatología mayor, ¿no?
En los casos graves, cuando el paciente está muy comprometido, tienen una depresión de fondo, qué sé yo, lógicamente la fiebre es mayor, porque como se dice, otros tipos de gérmenes también se aprovechan, entonces todo se junta. Y la fiebre es mayor y la sangre en las heces, que no es común, puede salir, puede haber. Y eso nos puede confundir con la shigellosis. La diferencia de repente está en la frecuencia de las diarreas. Las diarreas de la shigellosis es profusa, ¿no? Maloliente. En las diarreas es más lientérica, es más, sale en la comida, ahí no digerida, ¿no? Entonces, en cambio, la shigella sale agua, ¿no? Y con sangre, ¿no? Secretoria es. Y lógicamente se produce la deshidratación. Entonces, hay pacientes predisponentes que van a la sepsis, sí, aquellos que tienen leucopenia, qué sé yo, ¿no? Y estos sí pueden llegar a ser cuadros de shock, cianosis y shock séptico, ¿no? La curación generalmente es espontánea cuando el paciente está inmunocompetente, ¿no? Y puede durar un poco, 7 días, pero lógicamente estos 7 días va a mejoría, ¿no? ¿No? Y no se complica. Más frecuente la epidemiología que por alimentos, ¿no? Y que estén contaminados con heces. En las gallinas infectadas, infectan los huevos que se contaminan al paso por el oviducto que le habíamos hablado. En las carnes de aves, cerdos, bovinos, etcétera, portadores salmonelos se produce al contaminar a partir del tubo digestivo de los mataderos, sobre todo cuando nosotros comemos ¿cómo le llaman eso? Las tripitas de la vaca, ¿no? El caucao, el mondonguito, a la italiana, el choncholí, creo que le llaman. Ese es que son el resto de las heces, ¿no? Que quedan en el tubo digestivo de las carnes de cerdos, de bovinos, ¿no? Que lo fríen a medias y entonces al día siguiente amanecen con diarrea, lógicamente porque se comieron una salmonela. Y en la cocina, lógicamente, la manipulación de los alimentos contamina, ¿no? Entonces se contamina con los alimentos. El contagio de persona a persona es posible, pero poco frecuente. O sea, no es que yo te toque y te va a dar, no. Tiene que estar con alguna transmisión hídrica por heces, boca, ¿no? O agua de consumo, ¿no? En la que ha habido, ¿no? Contaminación con heces. ¿No? Entonces la salmonela no se multiplica en el agua, por lo tanto no es el agua la que contamina, sino las heces del paciente que es portador de salmonela. La contaminación por persona enferma o portadora que manipula alimentos es otro de los factores. ¿En dónde? A nivel de los hospitales, en las hospitalizaciones, ¿no es cierto? Donde ahí manipulan mucha cantidad de alimentos, ¿no? Y si hay un paciente que tiene por ahí salmonela, pues lo va a contaminar a los alimentos y así sucesivamente. Eso es muy frecuente, ¿ah? En el caso, en los hospitales. Todos comienzan con diarrea y lógicamente, se multiplica también en las mismas, ¿cómo se llama? En los mismos alimentos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de las salmonelas gastroentéricas? Una de las características importantes que tenemos que saber es que las salmonelas salen por las heces. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer para ver si es una salmonela es un coprocultivo. El coprocultivo en un medio selectivo, cualquiera de ellos, un macón, que una eosina, eosina desoxicolato, un desoxicolato puro, ¿no? Nos hacen hacemos nuestro cultivo. Puede saber también ser en una salmonella shigella y si tengo por ahí un selenito, qué bueno. Pero acá el diagnóstico generalmente lo empezamos con un coprocultivo, como ya hemos hablado, el selenito, las pruebas para medios selectivos para enterobacterias, los altamente selectivos, la salmonella shigella verde brillante, y finalmente tenemos que hacer en el TSI y en el IA, que ya nos da la categorización del tipo de salmonella cuando hacemos la serotipificación. Lógicamente, todo eso tiene un proceso, ¿no? La característica de las colonias, el tipo de colonia, que es que finalmente vamos a llegar al éxito de nuestro cultivo. Entonces, pero también hay que considerar que no toda diarrea es salmonela.
por favor, no confundir las diarreas que solamente es salmonela o es una enterobacteria en general. No. La diarrea puede ser diferente tipo de causas y una de las principales causas son las disfunciones gastrointestinales, no lo que nosotros llamamos las dispepsias, no las alteraciones metabólicas, qué sé yo, lo que es las intolerantes a la lactosa, al gluten, qué sé yo. Eso es lo que más prima, por si acaso. No toda diarrea es infecciosa. Por ese motivo, nosotros cuando viene el paciente y está con un cuadro de diarrea, lo primero que chapamos es, vaya usted a hacer una reacción inflamatoria en heces. Lógicamente, si nosotros vemos que hay polimorfos nucleares, vamos a estar frente a una bacteria, ¿no? Porque los polimorfos nucleares son los que van a tratar de evitar que se disemine esa bacteria, ¿no? Cualquier enterobacteria. Pero como les digo, las causas de la diarrea pueden ser muchas. Dentro del grupo de microbiología, y hablando de microbiología, porque le dije lo primero son los trastornos digestivos funcionales. Acuérdense, lo primero, no son infecciosos. Pero si hablamos de los infecciosos, tenemos al Vibrio choleriae, el Campylobacter, los protozoarios tipo coccidios, ¿no? En este caso, por ejemplo, la Isospora belli, el Cryptosporidium, que son, los que tienen más, son más profusos en cuanto a las diarreas, el Balantidium coli, ¿no? Hablar varios de protozoarios ahí. Y dentro de ellos el virus, ¿no? El rotavirus, que es tan famoso en los niños, qué sé yo. Entonces nosotros tenemos que tener muy claro cuál es la sintomatología de todos estos tipos de enfermedades infecciosas que producen diarrea, ¿no? Sacando a todas las enfermedades gastrointestinales que no son infecciosas. ¿No? Entonces, pero si nosotros nos regimos a las enterobacterias, lógicamente ya tenemos que hacer el coprocultivo, como ustedes ven ahí, el selenito, después el maconque, XLD, la silosa lisina desoxicolato y finalmente en el SS, ¿no? Y si vemos que es positivo, ya lo sembramos otra vez en el desoxicolato para implementarlo y finalmente en el TCI o en el KIA, que son dos azúcares nada más, la glucosa y la lactosa. El TSI es el triple azúcar agar, que es la lisina, la sacarosa y la glucosa, ¿no? Y ¿cómo se llama? El IA, que es la lisina fierro agar, que es el otro. Ambas se deben sembrar con una misma colonia. Ahora la vamos a enseñar a la hora que vayan ustedes a las prácticas de microbiología, para finalmente ver si es indol positivo o no es indol o es indol negativo, y así podemos hacer nuestra clasificación de los diferentes tipos de enterobacterias o salmonela. El antibiótico generalmente es bien común, ¿ah? Sulfa, fluoroquinolona, cefalosporina de tercera generación, bien benevolentes. Hasta ahora hace efecto. Muy bien. Las salmonelas tíficas y paratíficas. Esto sí es un poquito más comprometido, compromete mucho al paciente. El único reservorio es el hombre, por si acaso. Pregunta de examen. El único reservorio es el hombre. Estas, a diferencia de las salmonelas gastroentéricas, van a producir bacteriemia. Su meta es producir infecciones, ¿cómo se llama? Que van a ir a sitios lejanos del intestino. Entonces van a comprometer el estado general del paciente. Por lo tanto, esto puede producir shock y puede producir hemorragias con perforaciones intestinales. Entonces, causa bacteriemia persistente con fiebre elevada, 39, 40. Y al causar este tipo de fiebre diferente a las salmonelas gastroentéricas, lógicamente el paciente se va a deshidratar más rápido, ¿no? Y va a tener, ¿no? Por pérdida, ¿no? Por pérdida, por fiebre, ¿no? Entonces, estos pacientes, y encima que no van a poder comer porque muchas de las veces tienen náuseas y vómitos y lógicamente el paciente se va a deshidratar. Dentro de las salmoneras de serotipos, tenemos a la tífica, la fiebre tifoidea. Los tipos para se trata si es una tífica o paratífica.
En inmunología existe los antígenos febriles que le llamamos y que pedimos nosotros, en la que está incluyendo ahí también a la brucela, ¿no? En todos estos tipos de, digamos, de infecciones que producen, no, anticuerpos a los 2 o 3 días. Por eso que las aglutinaciones nunca se tienen que pedir el primer día de enfermedad, porque no nos sirve, no nos es útil. ¿Y qué son las aglutinaciones? Es una reacción antígeno-anticuerpo de sueros que han estado en contacto, lógicamente, con infecciones, en este caso de Salmonella o Brucella, ¿correcto? Ahí en estas aglutinaciones, para hacer la clasificación, tenemos al tífico O, al tífico H, que es el flagelar, ¿no? Al paratífico A, al paratífico B, a veces el paratífico C, ¿no? Y ahí tenemos la brucela. Le llamamos los antígenos febriles o aglutinaciones. Entonces, cuando un paciente está teniendo un cuadro febril, de 3, 4, 5 días y aparentemente no tiene otra sintomatología más que la fiebre, es obligatorio hacer unas aglutinaciones, sobre todo cuando ha estado posiblemente con contacto con pacientes o en contacto con alimentos que pueden haber tenido la Salmonella Typhi, sobre todo en el verano, ¿no? La fiebre paratífica tiene la misma patogenia de la Salmonella Typhi, ¿no? Y dan lugar a una idéntica patología y cuadro clínico, pero de repente de menor intensidad que la Salmonella Typhi. Estas se ingieren también las dosis infectantes, tiene que ser lo suficientemente como para que rompa la barrera inmunológica gástrica, ¿no? De 10 a la 5 a 10 a la 6, que va a permitir posteriormente la colonización en la mucosa del intestino delgado. Ahí, en el intestino delgado, van a penetrar en los enterocitos, aparentemente sin causar ningún problema local, ¿correcto? No como en el otro, que cogía a nivel de los linfáticos, ¿no? Aquí no. Generalmente no produce diarrea por ese motivo. No es como las salmonelas gastroentéricas. Pero sin embargo, cuando alcanzan, inmediatamente se difunden a nivel de la pared intestinal, alcanzan las placas de Peyer y pasan a la sangre, ¿no? Y eso es cuando produce la bacteriemia. Si esta bacteriemia, dependiendo de la cantidad de salmonelas, es continua, lógicamente el paciente puede ponerse grave por la gran cantidad de salmonelas que han ingresado en su organismo. Las bacterias, cuando ya llegan a nivel sanguíneo, lógicamente se van a recorrer todo el organismo. Estos son atrapados por los macrófagos, el resto, por lo que se acumulan lógicamente en el hígado, en el vaso, en la médula ósea. Y esto puede producir granulomas típicos en el hígado, en el vaso, y en la médula ósea la pueden contaminar. Al contaminar a contaminar la médula ósea, nos ayuda también a la identificación de esta bacteria, como ahora que ahí sale otro tipo de examen en todo el organismo. Estas pueden acumularse también a nivel del conducto biliar y lógicamente por medio del conducto biliar, después que han agarrado a nivel sanguíneo, lógicamente y se han ido al hígado, todo el resto, van a eliminarse por el conducto biliar y se van a eliminarlo por las heces. Entonces, las bacterias ya salen nuevamente por las heces. Existen algunos genes de patogenicidad que son comunes a la salmonela gastroentérica, pero realmente carecen de ese plásmido de virulencia. Pero sin embargo, sí son portadores del antígeno capsular B, que está presente en todos los serotipos, tanto tífica y paratífica, pero sobre todo la paratífica C, que puede constituir un factor de virulencia, a diferencia del B, que carece de él, que carece de este antígeno capsular B y otras bacterias no patógenas como el Citrobacter frenuto que tampoco contienen ese tipo de cápsula B que le da la virulencia. Ahí está la forma esquemática, cómo ingresan las bacterias y la
contaminación cruzada tienen ¿no? Por las heces, por las manos sucias, finalmente van a los alimentos, ¿verdad? Y este sano puede enfermarse o puede hacerse portador, ¿no? Eso también se describe mucho, ¿no? Sobre todo cuando ha habido epidemia de salmonela, estos portadores eran los que contaminaban y nunca se sabía porque no tenían ni sintomatología, eran portadores nada más, no hacían la enfermedad, pero sin embargo portaban en sus heces salmonela. Entonces, a tener cuidado con los portadores. En la clínica, aproximadamente después de 3 días, incluso hasta 3 semanas, ¿no? Después de haber estado en contacto con las salmonela tíficas o paratíficas, va a ocurrir los pródromos de la enfermedad. Comienza a comenzar a tener el paciente malestar general, cierto tipo de cansancio, ¿no? Fiebre que oscila menos de 38 y que con el tiempo comienzan a levantar la fiebre, ¿no? Estas fiebres pueden durar de 5 hasta 7 días, de ahí que le llaman, ¿no? Las fiebres tifoideas. ¿Por qué? Porque son fiebres persistentes, ¿no? Cuando comienza la fiebre, no hay salmonella tifi sin fiebre, por si acaso. Por algo le llaman fiebre tifoidea. Sin embargo, en las salmonelas gastroentéricas puede pasar, como le digo, desapercibido la fiebre. ¿Por qué? Porque a veces son febrículas o calenturas pequeñas. En cambio, acá no. Acá hay fiebre más de 38,5, 39, 40, que aparentemente no tienen otra cosa que fiebre, ¿no? Y constipación, una de las características, a diferencia de las salmonela gastroentérica, no tiene diarrea, porque acuérdense que no agarra parte del intestino, solamente en las placas de Peyer y que se mandan de frente a la sangre. Por lo tanto, el paciente está infectado, pero le produce constipación. Acuérdense, cuando el intestino está infectado, generalmente al principio se produce, como se dice, una parálisis del intestino y va a ocurrir una constipación ahí. Después de los 3 a 7 días de fiebre alta con estupor, malestar general y ya viajar por el torrente sanguíneo, ya comenzó a agarrar el torrente sanguíneo, lógicamente el cuerpo se va a defender, ¿no? Va a comenzar a actuar el res y lógicamente va a comenzar a crecer el hígado, el vaso, ¿no? Y entonces al paciente, cuando uno lo examina, le va a encontrar con hepato y esplenomegalia. Muchas de las veces en este transcurso de la contaminación sanguínea se va a ver una rociola evanescente en el tórax, una rociola que pareciera como si se hubiera intoxicado, pero sin ronchas, no tiene elevación, es una mácula, o sea, no es elevadiza. Pero así como vino, dura pocas horas, 3, 4 horas, y se va tal igual como vino, pero el paciente sí lo nota porque como si encendiera el pecho, de ellos hablan, ¿no? Se me ha encendido el pecho, ¿no? Que no se presenta ni en los brazos, nada, solamente en el tórax y abdomen, que puede pasar incluso desapercibida porque no pica, no molesta, o alguien lo nota, ¿no? Si es que lo tuviera el cuerpo descubierto y alguien lo nota, porque como el paciente está con fiebre, se descubre, ¿no? Y al descubrirse, le notan que está como que colorado el abdomen y el tórax. Y de pronto, a las 4 o 5 horas, desapareció. Eso es una rociola evanescente. Hay que tener cuidado, porque estas rociolas ya son elevadizas en el caso, por ejemplo, de la sífilis, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo, por si acaso. ¿Ah? ¿No hay signo de focalidad? No hay. Pero sin embargo, cuando nosotros hacemos las palpaciones, a pesar que el paciente está con fiebre, entonces hay cierto tipo hasta de bradicardia en el paciente, que es lo que se llama, hay una disociación temperatura con frecuencia cardíaca. Entonces, eso en algo nos ayuda para el diagnóstico. En la segunda semana que hay la bacteriemia, entonces ahí comienza ya la enfermedad en general y comienza a responder el organismo. Entonces ahí le tomamos un hemograma y a diferencia de las otras enterobacterias que vemos leucocitosis, aquí vemos leucopenia con desviación izquierda, ¿correcto? Entonces, eso también es indicador, una alteración que hay de la fiebre con
frecuencia cardíaca normales o ligeramente aumentado, pero no lo que debería ser un examen de sangre con leucopenia, con desviación izquierda, ya nos está diciendo que es gran negativo. Y si tiene malestar general, hepatoesplenomegalia, y el paciente tiene epidemiología de que ha comido o ingesta de algún alimento que ha estado contaminado con salmonela, entonces lógicamente podríamos estar frente a esa enfermedad. En este caso, el tiempo de enfermedad es largo, no es corto como las otras, las salmonelas gastroentéricas. Las complicaciones no se ven en el momento, se ve en la segunda contaminación cuando el paciente nuevamente se contamina, ¿no? Con la misma bacteria que has circulado en sangre, se ha ido al res, va a eliminarlo por el conducto biliar. Y ahí es cuando a partir de la tercera semana comienzan las complicaciones. Ahí comienza lo que nosotros llamamos la metástasis intestinal, ¿no? Y la que puede haber perforación intestinal, ¿no? Y muerte del paciente si no nos damos cuenta. Entonces, por ese motivo nosotros tenemos que estar. Incluso algunos estadistas han hecho algún tipo de estudio en la que no hay mucha coincidencia en que así haya recibido tratamiento, no haga una perforación intestinal. Entonces, al paciente hay que, como yo le digo, estar ojitos, ¿no? Por lo menos 3 semanas, 4 semanas, para evitar esta complicación que ocurre hasta en la tercera semana. Si el paciente comienza a eliminar sangre por las heces, entonces hay que tener mucho cuidado. Hospitalizarlo, no tenerlo deambulando por ahí, porque ese sí nos puede hacer una perforación intestinal y ahí también pueden producirse las cosas. Ahora, ¿puede producir shock séptico? Sí. La curación, si no se tuviera la mano por algún motivo, algún antibiótico que nos ayude, si el paciente es inmunocompetente, la curación es progresiva. En más o menos 20 días, 15 días, son los pacientes que permanentemente están con fiebre y la fiebre comienza a bajar a partir del octavo, noveno día, ¿no? Ahí es cuando le tomamos esas aglutinaciones que le digo y de todas maneras siempre se va a ver la mortalidad en 15 a un 25% en casos no tratados. Por ese motivo, la intención es tratar a este tipo de pacientes. ¿Se elimina por las heces? Por lo tanto, sí, la contaminación puede ocurrir por las heces y también en los portadores, ¿no? Porque estos portadores que tienen, que están caminando por ahí, no hacen la sintomatología, lo van a eliminar por la vesícula, ¿no? Y lógicamente que ahí se multiplica la bacteria y toda la vez que va a hacer deposición, lógicamente va a eliminar a la salmonela y esto van a contaminar, ¿no? Si es que no se lava bien las manos, los alimentos, sobre todo aquellos que manipulan alimentos. Tras la curación de la enfermedad, el foco biliar persiste, dice, sí, es cierto, esto sobre todo en pacientes que son portadores de coleritiasis. Estos pacientes, a pesar de la curación, se refieren de que a veces se hacen portadores a pesar del tratamiento. Entonces hay que tener cuidado con los pacientes que han tenido salmonela y a la vez coleritiasis, ¿no? Ahora, imagínense ustedes aquellos que tienen salmonela y nunca fueron tratados, portadores por lo menos un año se convierten en portadores, ¿correcto? Pero en pacientes que han sido tratados, generalmente van eliminando estas salmonelas por lo menos 3 meses, ¿no? Y eso es más o menos en un porcentaje de 3 a 5%. La transmisión directa de persona a persona es poco frecuente, la contaminación de alimentos por portadores es más frecuente, que ya hablamos, y la transmisión por las aguas es también un poco frecuente, que cuando sobre todo están con materia fecal o sobre todo cuando se han lavado utensilios o cuando se preparan alimentos contaminados, ¿no? Con aguas contaminadas, ¿no? Recicladas, con aguas esas que venden en las carretillas, qué sé yo, ¿no? Así que a tener cuidado de eso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Fácil. Paciente que no tiene aparentemente ningún tipo de localidad en cuanto a su sintomatología. El paciente lo único que dice tengo fiebre, ha empezado fiebre al tercer día, me he sentido mal 3 días, 4 días, 5 días y me empezó la fiebre. Y tengo 4 días de fiebre, es cuando viene, ¿no? Pues la mayoría se toma su paracetamol y al quinto día recién viene, o sea, prácticamente a la semana, ¿no? Entonces, a la semana el paciente tengo fiebre de 39,40, 39,40, ahí ya le tomo unas aglutinaciones. Siempre es bueno hacer la diferenciación con otro tipo de bacteria que no tiene la misma sintomatología, pero sí tiene la misma forma de presentación, fiebre sin localización.
Uno de ellos es la brucelosis, la fiebre Q, la tifosis antemático, ¿no? Que dan fiebre, fiebre, fiebre y no tienen localización, ¿no? Pero ahí es diferente, la epidemiología es diferente, ¿no? La brucela, por ejemplo, es, ¿no? Contaminación frecuente con queso de cabra, ¿no? El queso de cabra acá está mal controlado, ¿no? Lo venden desde las serranías de sus centros ganaderos, pero no tienen control sanitario. Entonces, muchas de las veces esto llegan a nuestros hogares, ¿no? Con más saladito, un quesito más saladito y te puedes contaminar. Entonces, siempre es bueno preguntar, ¿usted comió queso? ¿Comió mayonesa? ¿Comió esto? Siempre hay que ser preguntón. Y ahí más o menos nos vamos a orientar. Y la bradicardia también, que vamos también a examinar al paciente y vamos a ver que no coincide con la fiebre. Esa rociola, si se aparece o no, en el examen físico, la esplenomegalia, y en los exámenes auxiliares, la leucopenia con desviación izquierda. Si nosotros presentamos todo esto, ténganlo por seguro que hicimos nuestro diagnóstico. Ahora, para confirmar el diagnóstico, porque muchas de las veces el diagnóstico es clínico y lo único que pedimos a veces son aglutinaciones al séptimo día o octavo día, repetimos a los 10 días y eso deben haber elevado la serotipificación. Pero en cuanto al estudio microbiológico, aquí no nos sirve el coprocultivo a diferencia de la salmonela gastroentéricas. Acuerdas que yo les dije que las salmonelas gastroentéricas producen diarrea, correcto, y tenemos que tomar un coprocultivo. Es el primer, digamos, prueba microbiológica que tenemos que hacer, pero aquí no. Aquí el diagnóstico es por medio del hemocultivo, ¿correcto? El hemocultivo se puede hacer inicialmente desde el tercer, cuarto, quinto día, ¿correcto? Y muchos de los hemocultivos, el cultivo de la sangre, ¿no? Lo podemos hacer en un medio que es el medio de Ruiz Castañeda, que es la tripticasa de soya, con el caldo de tripticasa de soya, en la que cultivamos, nos sacamos, si se puede, cuando el paciente está con fiebre, ¿no? Y eso nos sirve para determinar varios tipos de bacterias, no solamente la salmonela, pero ahorita estamos hablando de salmonela. Entonces, por lo tanto, el hemocultivo es digamos, el diagnóstico micológico preferencial. Entonces, se hace al tercer, cuarto, quinto día y como se saca seriado, primer día, segundo día, tercer día, ahí podemos localizar a la salmonela, ¿correcto? Pero por algún motivo y por la incidencia de la salmonela no logramos ver en el hemocultivo, entonces ya acuérdense de la sintomatología que les dije. Primero va el intestino, después se va a la sangre y de ahí agarra todo el res, ¿correcto? Y uno de ellos es ¿no? La médula ósea. Entonces, nos da la oportunidad, si el paciente está comprometido, porque tampoco tenemos que hacer exámenes invasivos cruentos, porque el mielocultivo a la hora de la extracción duele un poco. ¿Por qué? Porque hay que colocar una aguja a nivel del esternón o a nivel de la espina anteroposterior, ¿no? En la cadera, ¿no? Y extraer sangre de la médula ósea. A eso se llama mielocultivo, ¿no? Porque lo vamos a cultivar, ¿no? La médula ósea. Eso no lo vamos a hacer si no fuera necesario. Recién eso lo tendríamos que hacer a partir de finales de la primera y de la segunda semana. Es más sensible, es mucho mejor, le gana al hemocultivo, pero no es el examen de elección. Si el hemocultivo me salió positivo y las aglutinaciones me salieron positivo, basta con eso, ¿correcto? Pero sin embargo, si me hablas de sensibilidad, la sensibilidad es mucho mejor el mielocultivo que el hemocultivo, ¿correcto? ¿En qué caso se hace el coprocultivo? El coprocultivo se hace cuando el paciente tiene sospecha que son portadores, ¿correcto? No es un diagnóstico, como le vuelvo a decir, inicial. Se hace en los pacientes crónicos asintomáticos y la mayoría de las veces lo hacen en los pacientes que se dedican a la cocina en manipulación de alimentos como parte de la salud preventiva, ¿correcto? O en pacientes que continúan a salido negativo
Ha salido negativo el hemocultivo, ha salido negativo el mielocultivo por diversos motivos, por la cantidad y concentración de la bacteria, y finalmente se convirtió de simplemente portador, porque su poder inmunológico fue muy bueno y se convirtió en portadores crónicos. Entonces ahí amerita ser un coproductivo, pero no es el diagnóstico no, de un examen de elección. Primero es el hemocultivo, después el mielocultivo, después finalmente el coprocultivo para los portadores. Eso es una pregunta de examen. Entonces, el coprocultivo sale positivo en el 25% a la primera semana, porque acuérdense, va a depender de cómo viaja nuestra salmonela, ¿no? Finalmente, cómo sale por el conducto biliar, y recién aparece ya positivo en el 85% a las finales de la segunda semana o a intermedios de la segunda semana. Las pruebas serológicas posteriormente en 5 a 7 días, pero en zonas endémicas no tiene valor porque en zonas endémicas todo el tiempo esos pacientes andan con salmonela, contaminándose permanentemente, entonces sus anticuerpos se van a encontrar altos. O en pacientes que han tenido cuadros recientes de salmonela. Y sin embargo, el paciente tiene otra vez diarrea, otra vez está con fiebre, o en su defecto está con estreñimiento, etcétera, para ver salmonela gastroentérica o salmonela tífica o paratífica. Entonces ya no tiene valor. En estos casos, de todas maneras, hay que hacer un hemocultivo o un mielocultivo, ¿correcto? Entonces, inicialmente, por favor, 7 días de fiebre. Si quieren iniciar con un diagnóstico preliminar, paciente que está con fiebre, malestar general, pedir unas aglutinaciones. A los 2, 3 días, pedir unas nuevas aglutinaciones. Si se levantan anticuerpos, ¿no? 1/40, 1/80, para tífico A, B, C o H para las tíficas, y si levanta la aglutinaciones, eso significa que está produciendo anticuerpos, entonces ya prácticamente tenemos el diagnóstico, ¿correcto? Ahora, si a pesar que las aglutinaciones, porque yo puede ser un paciente inmunodeprimido, no forma anticuerpos, entonces ya paso al hemocultivo, paso a los mielocultivos y finalmente, si es que el paciente se convierte en portador, en el coprocultivo. Eso es muy importante. Y otra de las cosas puntuales que le tengo que decir es que una aglutinación no hace el diagnóstico, por favor. Muchos de los internos cometen ese grave error, le piden unas aglutinaciones, uy, tiene tifoidea, tiene tifoidea. La aglutinación es un examen auxiliar, es un examen que nos ayuda a ver. Lo más importante es la clínica de nuestro paciente, epidemiología y clínica de nuestro paciente. Y lógicamente toda la signología que podemos examinar. Eso es importante. Lo demás se pierde valor si es que no lo hacemos bien. ¿Ok? Muy bien. El género Warsiella es primo hermano de la Salmonella, tiene casi todas las mismas características, pertenecen a la familia Enterobacteriaceae, el género Warsiella, es un bacilo gram negativo aeróbico. Su principal especie es la tarda, ¿no? La Warsiella tarda. Se ha aislado en agua, en peces y otros animales acuáticos, también anfibios, reptiles, parecido a la Salmonella y tienen una característica bioquímica, como lo hemos visto ahora, a la salmonela. Es capaz de invadir células no fagocíticas, ¿no? Produce una beta-hemolicina también que podría relacionarse con la invasión y podría tener actividad enterotoxigénica importante, ¿no? Pero no es tan agresiva como la salmonela. Y el cuadro clínico son dos formas, la diarrea secretoria benigna o la disentería. La diarrea secretoria benigna es la que pasa desapercibida. Da una diarrea secretoria de 10 a 15 cámaras por día, ¿no? Sin moco, sin sangre. Y la disentérica, que sí es más, 20 a 30 por día, con rasgos de sangre. Y esa sí puede confundir a la shigella. Obligatoriamente tenemos que hacer el diagnóstico para ver, ¿no? En el TCI y en el IA, para ver si se trata de Proteus también. ¿Correcto? Hay que tener Proteus o Shigella. Ahora lo vamos a ver ahí. Y todos son sensibles a la beta-lactámicos de tercera generación, aminoglucósidos y quinolonas, así que en eso no tenemos pierde. Si fue uno u otro, total al final siempre va a mejorar si hacemos una buena clínica. Muy bien, muchas gracias, Jeremy. No sé si tendrán alguna pregunta o algo que acotar.